Las intenciones de la Santa Misa son por los difuntos Celedonio Vázquez, Juan Carlos Cuen, Felipe de Jesús Sánchez, Esperanza López, Jaime Astorga, Matt Brody, German Ruelas, Rafael Serrano, Félix Ramón Rodríguez, José Flores y Carlos Finol. Que descansen en paz. Vamos a rezar también por la salud de Luz Elena Navarro, Clara Rocío Navarro, Fermín Aro, Josefina Madrigal, Ana Isabel Martínez y su familia, Fabiana Torres y su familia, Lisbeth del Rosario Dueñas, Lucía Bello y David Rosas, para que el Señor los sane a todos. Tenemos también cumpleaños de Magdalena y Marta Salazar, Tomás Salazar, Rocío Ramón Salazar, Marcela Salazar Díaz y María del Ángel. Muchas felicidades. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Al principio de la Santa Misa, pedimos perdón al Señor por todos nuestros fallos y pecados, para poder celebrar juntos y dignamente esos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento y el crecimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida
con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arcoíris en el cielo como señal de mi alianza en la tierra. Y cuando yo cubra de nube la tierra, aparecerá el arcoíris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio y a destruir la vida. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez para siempre por los pecados de los hombres, Él, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca en lo que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, y ahora los salva a ustedes, y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia de Dios por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió ahí entre animales salvajes, los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y creen en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes. Queridos hermanos y hermanas, ya estamos en el primer domingo de Cuaresma. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Muy rápido. De la Navidad, la Cuaresma, de la Cuaresma a la resurrección de Cristo, después llega el verano y otra vez. Y así termina. Así se acaba la vida. Si nosotros no tomamos una pausa, no vamos al desierto con el Señor para ver un poco qué dirección tiene nuestra vida. Y eso es lo que significa Cuaresma. ¿Dónde vas? ¿Para dónde trabajas? ¿Para quién trabajas? ¿Cuál es tu rumbo? ¿Cuál es tu dirección en la vida? ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Qué sentido tiene tu vida como casado, casada? Yo sacerdote, religioso, religiosas. ¿Qué sentido tiene? Si no, vamos a vivir sin sabor, sin propósito, y nunca vamos a descubrir nuestra vocación. Por eso la iglesia nos ofrece esta temporada de conversión, de pausa, de silencio, para poder convertirnos. Tener orden en nuestra vida y disciplina. Porque sin orden y disciplina todo es caótico. No sabemos a dónde vamos, por qué vivimos, qué hacemos, por qué. No tiene sentido nada. Y nos cansamos de la vida, ya porque no sabemos a dónde vamos. Por eso es muy importante que nosotros tengamos un poco de silencio en nuestra temporada de la Cuaresma para poder de verdad pensar bien, penetrando en nuestro corazón, en nuestra mente, para ver un poco lo que el Señor quiere de nosotros. Cada quien tiene una vocación. Ustedes casados o solteros o están preparándose a casarse, yo sacerdote, nuestras hermanas madres, pues cada quien tiene su vocación, pero nuestra meta es única. Es la santificación, la santidad en cualquier estado de vida que el Señor nos ha regalado. Por eso, esa temporada se llama la temporada de la conversión. ¿Qué significa conversión? Conversión viene de una palabra en griego, metanoia, que significa dirección, cambiar dirección. Pero no solamente eso, significa también cambiar mentalidad. Cambiar nuestra mente, según la mente del Señor y sus sentimientos de su santa voluntad. Eso significa metanoia o metanoia. Conversión significa, aquí estoy en este rumbo. Ah, no, estáis equivocado, yo quiero regresar. Entonces encuentro otra vez el sentido de mi vida, regresando al Señor, que es la fuente de mi vida. Y así estoy feliz. Cuando uno conoce su propósito, su meta de la vida, pues está feliz. Si uno no está feliz, significa que no está viviendo su vida bien. Tiene problemas. O aquí, o aquí. No hay de otra. Los problemas pueden ser espirituales, pueden ser emocionales, pueden ser psicológicos, pueden ser entonces o físicos. Entonces tenemos que, sin miedo ni vergüenza, identificar nuestros problemas y empezar a trabajar sobre ellos para convertirnos y creer en el Evangelio. Por esto el Señor va al desierto inmediatamente para darnos ejemplo.
No es que el Señor necesitaba ir al desierto para convertirse. El Señor no tenía pecado, Él no tiene pecado. El Señor ha ido al desierto para darnos la indicación qué tenemos que hacer cuando tenemos un problema, cuando tenemos altibajos, cuando tenemos malentendidos. Necesitamos silencio. En la familia a veces hay muchos pleitos. Uno grita, el otro insulta, el tercero no sé qué hace. O por los hijos, o por el marido, o por la esposa, o por la familia, o eso, todo. Entonces ahí uno necesita tener un poco de distancia, reflexionar, tener paz y después hablar. Porque tú cuando hablas, cuando estás enojado, te salen perlas que nunca puedes corregir. Insultos que hieren el corazón y el alma del otro. Y cuando tú hieres a alguien, esta herida nunca se cancelará. Nunca. Aunque la persona te perdone. Pero ahí está. Ahí está. Por eso la Cuaresma nos ayuda a cambiar rumbo, cambiar mentalidad, tener mentalidad de Cristo, que es la mentalidad de la compasión, de la misericordia, de la fe en Cristo, de la confianza y de pedir perdón por todos nuestros pecados. Y dice el Evangelio de hoy, fue tentado por Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros estamos también tentados por Satanás, que es el enemigo de nuestra naturaleza. ¿Y dónde está Satanás? ¿Saben dónde está Satanás? Está dentro de ustedes, dentro de nosotros, dentro de nuestras adicciones, vicios, tentaciones, que se transforman en pecados si nosotros, de acuerdo con nuestra voluntad, aceptamos estas tentaciones. Todos tenemos demonios, ahí están dentro. Puede ser un demonio del materialismo, acaparar más, del dinero, todo es dinero, todo es dinero. Ya no tengo otros problemas sin el dinero. O el placer de la carne, o el adulterio, la fornicación, la soberbia, la envidia, el chisme, la ira, el enojo, la gula, la pereza, la lujuria. Y entonces yo tengo que identificar sin miedo ni vergüenza ¿cuál demonio tengo yo? Y empezar a enfrentar. Yo solo no lo puedo, pero yo puedo todo con el Señor que me fortalece, sí. Como dice San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 12 y 13. Con el Señor se puede. Hay muchas personas que dicen, yo tengo problemas de alcohol, padre, pero no puedo salir de este problema. Mentira, puede, pero no hace el esfuerzo. Y no se deja ayudar. Los que tienen problemas con drogas. Estoy dando ejemplos graves, muy fuertes. No puedo. Ay, por dosis, eso, lo otro. No puedo. Sí puedes. Pero tienes que ser convencido primero que quieres ser liberado. Después, pedirle ayuda al Señor y después hacer esfuerzo. Y vas a ver cómo puedes. San Pablo tenía el mismo problema. Se preguntaba, ¿yo cómo puedo superar las espinas que tengo en mi carne? Decía San Pablo. Espinas. Tenía problema, tentación, todos tenemos. ¡Todos! Lo que mencioné, todos lo tenemos, ¿eh? ¡Todos! San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, si el Señor permite las tentaciones, pero con las tentaciones te da la fuerza para superarlas. Entonces, nunca permite el Señor una tentación o algo, una prueba, sin habernos fortalecido para poder enfrentar y superar la prueba. Entonces, ya tenemos todas las fuerzas necesarias para poder superar, pero primero enfrentar
las pruebas. Altibajos en la vida todos tenemos. Pruebas todos tenemos. Tentaciones todos tenemos. Pero si tenemos al Señor con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Nadie. Satanás va a escapar de ustedes cuando ustedes tienen al Señor presente en su vida, su santa palabra, sus promesas, a nuestra madre, el rosario, la Biblia, los sacramentos. Tenemos todos los medios de santificación, pero hay que usarlos, porque ninguna tentación es más fuerte que la gracia que nos ha otorgado el Señor para enfrentar todas nuestras tentaciones. Y le voy a dar esta tarea de leer hoy, antes de dormir, el primer capítulo de la carta de Santiago. James, chapter 1. This is for England. ¿Ok? Santiago, primer capítulo. Ahí habla de las pruebas, de las tentaciones. Y ahí dice también la prueba tiene algo bonito. ¿Qué es? La prueba como es, no es bonita. Pero nos causa algo para fortalecernos más, para darnos perseverancia en nuestro camino. Esa es la cuaresma, con la oración, con la limosna. ¿Y cuál es la tercera? Ayuno. ¿Pero ayuno de qué? No voy a comer carne. Pero en otro lado empiezo a hablar mal de eso, de Ricardo, de Marta, de Meche, de cualquier persona, ¿verdad? ¿Pero qué ayuno es eso entonces? Eso no es un ayuno agradable a Dios. Eso es algo superficial. Mejor comer carne, pero ayunar de tu lengua. Ayunar con tu vista. Ayunar con tus oídos. Ayunar con tus manos. Con tus pies, con tu corazón. Eso es el ayuno verdadero. Ayunar para crecer. No ayunar superficialmente. No voy a comer chocolate. No, cómate chocolate. Pero trabaja sobre tu corazón para que seas más compasivo, más paciente, más misericordioso, más pacífico. Ese es el ayuno verdadero. Pero si también puedes privarte de algo, de la carne, del chocolate, del alcohol, de lo que tú quieras, es para darte un momento de crecimiento espiritual y para saber que Dios siempre va a proveer, que sin Dios nosotros no podemos vivir, y con lo que tú has ahorrado, ayudar a los demás. No es que, yo ahorré eso. No, este ahorro no es para ti, es para los pobres. Ustedes conocen los pobres mejor que yo. Hay muchos. Puede ser de tu familia, puede ser de tu vecindario, puede ser en otro país. Hay muchos, millones de pobres. Ni tienen pan de comer. Pero entonces, ayunar, pero sobre todo para poder combatir los demonios que tenemos. Cuando los apóstoles fueron a la misión, regresaron muy decepcionados con el Señor. Señor, nosotros no hemos podido sacar este demonio. ¿Por qué? Le dijo el Señor, eso se saca solamente con ayuno y oración. Tú si no ayunas, no haces sacrificios, no haces mortificaciones, ¿cómo vas a sacar a tus demonios? Ahí van a quedar. Ahí van a quedar en tu corazón, en tu mente. ¿Por qué? ¿Qué hace el demonio? Te seduce, te da seducción. Hazlo. Y ahí está diciéndote siempre, hazlo. Y tú lo haces, ¿por qué? ¿Qué? Porque eres tonto. Y nunca escuchas al Señor, escuchas al demonio. Entonces el ayuno nos ayuda a crecer físicamente. Podemos, pero espiritualmente, psicológicamente y sobre todo también emocionalmente, para que tengamos armonía en nuestra vida. Y cuando tenemos armonía en nuestra mente, imaginación y emociones, pues la vida está en orden y muy disciplinada. ¿Está bien?
La limosna no es solamente dinero, amigos, ¿eh? La limosna puede ser también un acto de caridad espiritual. Una llamada a tu amigo con el cual no has hablado durante 20 años, a tu mamá con la cual tienes problemas, a tu papá con el cual tienes pleitos, a tu esposo, a tu esposa, reconciliarnos. Eso es también un acto de caridad. Eso es también limosna. Que tú estás superando tus demonios para que seas un ejemplo vivo para los demás. Entonces, si tú te has alejado de tu hermano, de tu hermana, de tu vecino, perdónalos, como el Señor ha perdonado. Y cuando tú perdonas, tú creces. Tú estás en paz. Tú estás haciendo algo bonito para ti primero y para los demás también. Y así te sientes en paz con tu vida. Pero la base de todo, mis hijos, la base de todo es la oración. Cuando tu relación con Dios es fuerte, tu diálogo cotidiano con el Señor es fuerte, todo es fuerte. La limosna, el ayuno, los actos de caridad todos los días, las obras de misericordia corporales y espirituales, todo es más fácil. Por eso, queridos hermanos y hermanas, que tengan de verdad un camino cuaresmal que da frutos en su familia, pero sobre todo en su corazón, para que sean de veras sal de la tierra y luz del mundo. Amén. Creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y no visible. Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, porque todo fue hecho. Por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que es un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo. Amén. Señor, nosotros somos polvo, y a polvo vamos a volver. Pero contigo tenemos vida, porque tú has soplado la vida en nosotros. Presentemos ahorita nuestras oraciones y plegarias al Señor, que es compasivo y misericordioso, lento a la ira, lleno de clemencia y amor. Por el Papa Francisco, todos nuestros obispos, sobre todo el arzobispo Gustavo, su auxiliar Michael, y el nuevo auxiliar Gary, para que sean fieles a su vocación, en su ministerio y al pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Por más vocaciones al sacerdocio, la vida religiosa, para que el Señor mande hombres y mujeres santos, para que sean de verdad luz del mundo, que sean ejemplo para los demás, para que se conviertan los demás y sigan su ejemplo. Roguemos al Señor. Por todos ustedes que están aquí presentes, para que tengan un camino cuaresmal serio, para que puedan crecer en su relación con el Señor, en su vida de oración, en su ayuno, en su limosna. Roguemos al Señor. Por todas nuestras familias, matrimonios, para que las pruebas tengan en el Señor su fortaleza. Y siempre mantengan al Señor al centro de su vida, para que vivan en paz, alegría, concordia y armonía. Roguemos al Señor. Por todos nuestros jóvenes y niños, para que crezcan en la sabiduría, en el entendimiento, en la fortaleza de aprender cómo enfrentar los demonios de esta cultura y los demonios de su vida, y para superar sus tentaciones con la ayuda
del Señor. Roguemos al Señor. Por todos los enfermos, sobre todo con el COVID-19, para que reciban el toque sanador de nuestro Salvador Jesucristo, que ha venido a sanar a todos los enfermos. Roguemos al Señor. Por todos nuestros difuntos, lo que vamos a rezar por ellos hoy, los difuntos de hoy. Roguemos al Señor. Le damos gracias, Señor, por estar siempre con nosotros, siempre fiel a la humanidad, dándonos tu alianza, dándonos el arca iris para no destruirlos, sino siempre construirnos para que lleguemos a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Padre Todopoderoso, para alabanza y gloria de su nombre, te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal. Y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los ángeles y santos, cantemos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo. Nombre
cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptado, tomó pan, dando de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad de cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Gustavo, su auxiliar Michael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, sobre todo de José Flores, Carlos Quinón, Celedonio Vázquez, Juan Carlos, Cohen, Felipe de Jesús Sánchez, Esperanza López, Jaime Astorga, Matt Brady, Germán Ruelas, Rafael Serrano y Félix Ramón Rodríguez, y todos los difuntos de hoy. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. El cuerpo y la sangre. Piedad
Pero una palabra tuya. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. El Señor te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas encontrarás refugio. alimentado, Señor, de este pan celestial,
que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad. Te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos de ustedes no han recibido ceniza? ¿Todos? Lo que vamos a hacer ahorita, por favor. Para la ceniza la voy a bendecir primero y después uno por uno con distanciamiento social. ¿Podemos? Con mucho respeto, por favor. Yo tengo todo el tiempo para ustedes. No hay apuros. ¿Ok? Entonces cada uno pase el otro segundo. ¿Ok? Y así pasemos todos a recibir las cenizas. ¿Hay alguien que quiere confesar después? Todos santos. Oremos. Señor Dios, que no quieres la muerte del pecador, sino su conversión, escucha bondadosamente nuestra súplica y dígnate bendecir las cenizas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que vamos a imponer sobre nuestras cabezas, sabiendo que somos polvo y al polvo hemos de volver, y concédenos que, por nuestro esfuerzo en las prácticas cuaresmales, obtengamos el perdón de nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces ahorita uno por uno, por favor, y así el coro nos puede acompañar con canto o música. Mil gracias. Conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete y cree en el Evangelio.
Tenemos muchos cumpleaños. Magdalena Marta Salazar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tomás Salazar. Ok. Rocío Ramos Salazar, Marcela Salazar Díaz, María del Ángel. Pues muchas felicidades en su ausencia. María del Ángel. Hay otros que celebran. Ana, tú también. Muy bien, vengan aquí por favor. Ricardo, tú también. ¿Hay alguien que todavía quiere celebrar y inventa su celebración? Oremos. Que Dios Todopoderoso infunde en sus corazones su bondad, su amistad, su hermosura, para que llene sus corazones de su felicidad y que tengan más fe, esperanza y amor todos los días de su vida. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas felicidades a todos. Incline su cabeza por una bendición especial. Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ahora está terminado, podemos ir en paz. Demos gracias a Por Dios. favor, saliendo, la limosna está ahí, donde está Johnny, donde está escrito limosna, ahí pueden depositar su donación, su limosna. Mil gracias por su generosidad. Que tengan una semana muy feliz.